Capítulo 158. Nigel, libéralos. La sala quedó en silencio, mientras la realidad de la situación caía sobre todos. Los otrora poderosos héroes en formación ahora eran vulnerables, sus dones estaban neutralizados y una sensación de pánico comenzó a extenderse. Aizawa, el maestro experimentado, tomó el mando. Todos, mantengan la calma. Todavía podemos luchar usando nuestras habilidades físicas y de artes marciales. Confíen en su entrenamiento y trabajen juntos. Mokami, a pesar de la pérdida de su don, mantuvo la compostura. Lo escuchaste. Mostrémosles a estos atacantes de qué estamos hechos, incluso sin nuestros dones. Los estudiantes, impulsados por la determinación de sus compañeros, comenzaron a contraatacar utilizando sus destrezas físicas y técnicas de artes marciales. Asui esquivó y contraatacó con gracia, mientras que Ida y Ojiro hicieron buen uso de su velocidad y agilidad. Aoyama, Ashido y Hiro, aunque inicialmente estaban desorientados, se adaptaron rápidamente y lucharon con ferocidad. Midoriya, Bakugo y Todoroki, a pesar de que sus dones habían sido neutralizados, demostraron su fuerza física y determinación, derrotando a múltiples enemigos con sus poderosos golpes. Kirishima y Tetsu, aunque no pudieron endurecer sus cuerpos, lucharon con un coraje inquebrantable, confiando en su fuerza y resistencia naturales. Los centinelas subterráneos, que ahora luchaban también sin sus dones, mostraron sus años de experiencia y sus habilidades expertas en el combate cuerpo a cuerpo. Terraformer, Lumina y Echo lucharon junto a los estudiantes, brindándoles orientación y apoyo, mientras Mistwalker se dirigía en silencio hacia su objetivo. Aizawa y Black-King, al darse cuenta de que los estudiantes necesitaban su apoyo más que nunca, intensificaron sus esfuerzos y utilizaron su experiencia en artes marciales para proteger a sus pupilos. Lucharon junto a los estudiantes, protegiéndolos de cualquier daño y ofreciéndoles palabras de aliento. Mientras la batalla continuaba, Mokami, Momo y Agakure usaron sus capacidades de visión avanzada para monitorear la situación. Los instintos de Mokami todavía estaban en alerta máxima y podía ver a decenas de villanos esperando justo afuera de la entrada secreta de la ciudad de las cavernas. Mistwalker, percibiendo la oportunidad de completar su misión, se dirigió rápidamente hacia la entrada secreta de la ciudad cavernosa subterránea. No pudo evitar admirar su resistencia mientras continuaban luchando a pesar de la pérdida de sus dones. Sin embargo, sabía que tenía un trabajo que hacer y los gemelos eran la clave para los planes de su organización. Los estudiantes y profesores siguieron luchando con fiereza, la adrenalina y la determinación los llevaron más allá de sus límites. Los animales y los dispositivos electrónicos fueron retrocediendo lentamente, pero el curso de la batalla podría cambiar en cualquier momento. Justo cuando parecía que la situación se estaba estabilizando, Mistwalker atacó. La entrada secreta a la ciudad cavernosa subterránea se abrió y una serie de villanos se adelantaron, sus sonrisas maliciosas provocaron escalofríos en las espinas dorsales de los estudiantes y profesores. El villano responsable de cancelar sus dones estaba en la posición perfecta, asegurándose de que los estudiantes y profesores no pudieran usar sus habilidades mientras los villanos permanecieran ilesos. Los ojos de Mokami parpadearon de emoción mientras miraba a Momo, Toru, Mina, Pondy y sus otros compañeros de clase y amigos. La rabia corría por sus venas, haciendo que sus manos temblaran de ira. Apretó los dientes y su voz salió como un gruñido. Nigel, abre los grilletes. Señor, sin su don, desbloquear a la fuerza sus bloqueos genéticos dañará su cuerpo. Advirtió Nigel. Hazlo. Exigió Mokami, con los ojos fijos en los villanos y con una intención asesina ardiendo en su interior. Con sus mejoras desbloqueadas, la velocidad, la fuerza y la durabilidad de Mokami aumentaron, pero la sangre comenzó a filtrarse por sus orificios. En este punto, Mokami no tenía nada que ocultar. Incluso si esto lo ponía en problemas, le demostraría al mundo que no era alguien con quien se pudiera jugar. Su piel de Kevlar, sus huesos de fibra de carbono y sus fibras musculares de Kevlar lo convertían en una fuerza casi imparable. Los villanos atacantes se pararon frente a Mokami y los demás, cada uno con una sonrisa siniestra en sus rostros. Entre ellos estaban Cyclone Master, Temporal Thief, Echo Blaster, Gravity Shifter, Quantum Quaker y Swarm Commander. Cada uno con sus propias habilidades únicas y peligrosas. Mientras los villanos lanzaban su ataque, los órganos regenerativos mejorados de Mokami luchaban por mantenerse al día con la tensión de sus mejoras desbloqueadas.
A pesar del dolor, Mogami sabía que tenía que proteger a sus amigos y familiares, sin importar el costo. Mogami atacó con la mirada fija en Kiclone Master. El villano se burló y envió poderosos vórtices de viento en dirección a Mogami. Pero Mogami no se inmutó, su piel de Kevlar le brindaba protección mientras avanzaba a toda velocidad a través de los vientos huracanados. Se abalanzó sobre Kiclone Master y le asestó un golpe devastador que hizo que el villano se tambaleara. Gravity Shifter, al observar el poder de Mogami, intentó inmovilizarlo aumentando la gravedad a su alrededor. Pero las conexiones neuronales de alta velocidad de Mogami y su camuflaje superior le permitieron evadir el control del villano. Con la fuerza de sus fibras musculares de Kevlar, Mogami saltó al aire y estrelló a Gravity Shifter contra el suelo. Echo Blaster lanzó una ráfaga sónica hacia Mogami con la esperanza de desorientarlo, pero los órganos bioeléctricos pulsados de Mogami actuaron como escudo, amortiguando los efectos de las ondas sonoras. Sin inmutarse, Mogami cerró la distancia entre ellos y asestó un poderoso uppercut que hizo volar a Echo Blaster. Mientras tanto, los estudiantes y profesores lucharon valientemente contra el enjambre de matones sin nombre. Aunque no podían usar sus dones, sus habilidades en las artes marciales y sus capacidades físicas eran más que suficientes para los villanos. Trabajaron juntos sin problemas, apoyándose unos a otros y haciendo retroceder a los atacantes. Quantum Quaker intentó perturbar el equilibrio de Mogami con terremotos localizados. Mogami tropezó momentáneamente, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Su metabolismo de máxima eficiencia le proporcionó la energía que necesitaba para mantenerse en pie. Se lanzó contra Quantum Quaker, sus puños brillaban con poder mientras golpeaba al villano con una andanada de golpes. El comandante del enjambre desató un torrente de insectos y pequeños animales contra Mogami, con la esperanza de abrumarlo. Los órganos regenerativos mejorados de Mogami trabajaron horas extras, curando su cuerpo de las mordeduras y rasguños que sufrió. Usó su material pulmonar poroso para filtrar el aire y evitar inhalar sustancias dañinas. Con un rugido, Mogami desató una ola de energía, dispersando al enjambre de criaturas y lanzándose hacia el comandante del enjambre. Sus huesos de fibra de carbono y su piel de Kevlar le permitieron soportar los ataques del villano mientras le daba un golpe aplastante al comandante del enjambre. Capítulo 159. No. Mientras Mogami luchaba, Temporal Tief lo apuntó, intentando frenarlo robándole tiempo. Mogami sintió que sus movimientos se ralentizaban momentáneamente, pero, gracias a sus conexiones neuronales de alta velocidad, pudo superar los efectos. Corrió hacia Temporal Tief y sus puños se conectaron con el rostro del villano en un brutal doble golpe. La batalla fue nada menos que épica, la fuerza y la determinación de Mogami brillaron mientras luchaba contra unas probabilidades aparentemente insuperables. La sangre goteaba de su boca y nariz, un testimonio del daño que había sufrido, pero se negó a dar marcha atrás. Los estudiantes y profesores continuaron luchando junto a Mogami, con el ánimo elevado por su inquebrantable determinación. Se mantuvieron firmes, decididos a no dejar que los villanos secuestraran a ninguno de sus camaradas. Todos, tenemos que trabajar juntos para derrotarlos, gritó Momo, tomando el control de la situación. Concentrémonos en sus debilidades y apoyémonos mutuamente. Los estudiantes asintieron con la cabeza y la determinación brilló en sus ojos. Se movieron como una unidad, sus habilidades en artes marciales y capacidades físicas puestas a prueba mientras enfrentaban la avalancha de ataques de los 10 generales. Mina esquivó una corriente de viento que Kiclone Master le envió, usando su agilidad para cerrar la brecha entre ellos. Thor, usando su invisibilidad a su favor, le dio una patada sorpresa a Gravity Shifter, dejándolo fuera de equilibrio. Pony, a pesar de su miedo, se lanzó de cabeza a la refriega, dándole un cabezazo a Echo Blaster con todas sus fuerzas. Momo, Ibara y Reiko combinaron sus esfuerzos para contener al comandante del enjambre, utilizando sus habilidades en artes marciales y su rapidez de pensamiento para someterlo. A medida que la batalla continuaba, los estudiantes y los maestros continuaron luchando ferozmente, su adrenalina y determinación los llevaron más allá de sus límites. Se movieron en perfecta armonía, como una máquina bien engrasada, haciendo retroceder a los villanos. Todos, permanezcan juntos y concéntrense en la amenaza principal, gritó Mogami con voz fuerte y autoritaria. Los estudiantes y profesores obedecieron sin dudarlo, confiando en su liderazgo. Bakugo, Todoroki y Midoriya se lanzaron al ataque contra la horda de villanos, con puños y pies borrosos mientras atacaban con una fuerza abrumadora.
Ibara y Reiko trabajaron en conjunto, inmovilizando y capturando a los enemigos con sus dones, mientras que Asui y Ojiro continuaron usando su agilidad para esquivar y contraatacar. En el momento en que el suelo empezó a temblar, Mokami sintió un profundo presentimiento. Sabía que, a pesar del caos que los rodeaba, necesitaba llegar a Momo lo antes posible. El temblor se intensificó y la desesperación de Mokami creció, su corazón latía con fuerza en su pecho. Sin embargo, el don del ladrón temporal estaba haciendo que los movimientos de Mokami se volvieran lentos, y las heridas que sufrió al desbloquear a la fuerza su fuerza corporal le estaban pasando factura. Su cuerpo gritaba en protesta con cada paso, pero Mokami se negaba a ceder al dolor. Su amor por Momo y su determinación de protegerla impulsaban cada uno de sus movimientos. En ese momento, las campanas de peligro comenzaron a sonar en la mente de Mokami. Con una orden de Nigel, varias bolsas comenzaron a volar en su dirección a gran velocidad. Al atraparlas, Mokami se las dio a Momo, Toro, Mina, Pongi y varios otros que estaban cerca de él, y todos comenzaron a elevarse hacia el cielo. Las bolsas eran mochilas propulsoras. Las creó cuando llegaron por primera vez al campamento por si acaso. «Quédate en el aire», dijo, al sentir que algo no iba bien en el suelo. Pero los villanos no le permitieron hacer lo que quería y todos comenzaron a atacarlo al mismo tiempo para retrasarlo. Justo cuando los estudiantes y profesores empezaban a ganar terreno, un villano con alas apareció y lanzó una bola de succión de oxígeno, el invento que se le ocurrió contra Todoroki en el festival de deportes, hacia Mokami y las chicas. La bola absorbió rápidamente todo el oxígeno de la zona, lo que provocó que sus mochilas propulsoras dejaran de funcionar correctamente. Con el grupo ahora en caída libre y sufriendo de falta de aire, Mokami sacó rápidamente 6 aparatos nasales diseñados para proporcionar un suministro limitado de oxígeno. Se las arregló para colocarlos en las narices de las chicas y en la suya justo a tiempo. Mientras continuaban cayendo, los efectos del Aura Void cesaron brevemente y los 10 generales hicieron su entrada. Temporal Tief apuntó a Mokami, lo tocó mientras caía y ralentizó sus movimientos hasta casi detenerse. Los otros generales lanzaron sus ataques para asegurarse de que el plan saliera bien. Aunque físicamente estaba más lento, la mente de Mokami seguía siendo aguda y podía pensar a su ritmo normal. Nigel, conectado a sus pensamientos, recibió una orden mental de Mokami. La IA entró en acción y activó una función oculta en las mochilas propulsoras que desplegaban globos aerostáticos de emergencia. Los globos se inflaron rápidamente, ralentizando el descenso de las chicas lo suficiente como para evitar un impacto desastroso. Las chicas aterrizaron de forma segura, pero Mokami todavía estaba bajo los efectos del don de Temporal Tief. La escena terminó con las chicas reagrupándose y preparándose para enfrentarse a los 10 generales en un enfrentamiento épico, mientras Mokami luchaba por liberarse del efecto de ralentización del tiempo y unirse a la pelea. A pesar de sus valientes esfuerzos, Mokami no parecía poder acercarse a Momo. Los villanos, al percibir su desesperación, formaron un muro entre ellos, decididos a mantenerlo alejado de ella. El pánico comenzó a desgarrar los bordes de su mente y pudo sentir una sofocante sensación de impotencia invadiéndolo. Justo cuando el suelo se partió con un rugido ensordecedor, Mokami vislumbró los ojos aterrorizados de Momo. El tiempo pareció congelarse y, por un breve y desgarrador momento, sus miradas se cruzaron. En ese instante, Mokami sintió una oleada abrumadora de amor, miedo y determinación. No quería nada más que acercarse a ella, consolarla, hacerle saber que haría cualquier cosa para protegerla. Pero antes de que pudiera actuar, un villano que estaba al acecho agarró a Momo y la arrastró hacia la oscuridad. El corazón de Mokami se hizo añicos, el mundo a su alrededor se redujo a una confusión mientras su atención se centraba únicamente en Momo, ahora una luz que se desvanecía en la distancia. «No», gritó Mokami, con la voz ronca por la angustia y la desesperación. Momo. Capítulo 160. Pelea. En el momento en suspenso antes de que Momo desapareciera de la vista, Mokami y su conexión parecieron trascender el tiempo y el espacio. Una promesa silenciosa se hizo entre ellos. Un juramento de que encontrarían el camino de regreso, sin importar el costo. Y cuando le arrebataron a Momo, la determinación de Mokami se endureció, impulsada por un amor inquebrantable que no se detendría ante nada para traerla de regreso a casa. Mokami corría a toda velocidad, buscando un plan para rescatar a Momo de las garras del villano que la había raptado. A pesar del dolor que recorría su cuerpo, se esforzó por seguir adelante.
su amor por Momo superaba cualquier sufrimiento que padeciera. Sus compañeros de clase, ahora conscientes de la urgencia de la situación, lucharon junto a él, luchando por recuperar el control del campo de batalla mientras la tierra seguía temblando. Mokami se puso en contacto con Nigel con la esperanza de recibir orientación o apoyo. Llama de Bianca. Nigel, por favor, ayúdame a encontrar a Momo. No puedo perderla. Nigel, percibiendo la desesperación de Mokami, hizo todo lo posible por ayudarlo. Estoy haciendo todo lo que puedo, señor. Parece que Bianca está aislada y no puedo comunicarme con ella. Ni siquiera puedo rastrearla. La feroz batalla se intensificó cuando los estudiantes de 1A y 1B, con sus habilidades recién perfeccionadas tras 5 semanas de intenso entrenamiento en el campamento de verano, se enfrentaron sin miedo a los generales villanos. Cada estudiante formó parejas o equipos para enfrentarse a los formidables enemigos, con su determinación impulsada por el conocimiento de que la vida de Momo estaba en juego. Kirishima, ahora prácticamente indestructible gracias a su don adaptativo de endurecimiento, se asoció con Tetsu, quien también adaptó la densidad y dureza de su cuerpo de acero. Juntos, formaron una defensa impenetrable contra los poderosos vórtices de viento de Cyclone Master, protegiendo a sus compañeros de clase de los incesantes torbellinos. Kirishima y Tetsu entraron en acción, sus cuerpos brillaban con el brillo metálico de sus estados transformados. Mientras cargaban hacia Cyclone Master, el villano se burló y desató un torbellino torrencial, con la intención de volarlos como hojas en una tormenta. Pero los dos jóvenes héroes estaban preparados, sus cuerpos endurecidos y reforzados por sus dones evolucionados. Los torbellinos del maestro ciclón se estrellaron contra Kirishima y Tetsu, pero en lugar de ser arrojados lejos, se prepararon y se mantuvieron firmes. Sus formas endurecidas se adaptaron a la fuerza de las ráfagas, volviéndose aún más resistentes en respuesta. Con cada golpe, el cuerpo de Kirishima ajustaba su dureza para contrarrestar la intensidad del vórtice, mientras que la forma de acero de Tetsu cambiaba de densidad, lo que le permitió convertirse en una pared inquebrantable contra el ataque. Los dos héroes avanzaron, lento pero seguro, contra los fuertes vientos. Cyclone Master, al darse cuenta de que sus tácticas iniciales eran ineficaces, aumentó el poder de sus vórtices, enviando ráfagas afiladas como navajas hacia los jóvenes héroes. Los dones de Kirishima y Tetsu continuaron adaptándose, sus cuerpos endurecidos no solo resistieron los poderosos vientos, sino que también desviaron las ráfagas cortantes, protegiendo a sus compañeros de clase detrás de ellos. A medida que se acercaban, Cyclone Master cambió de táctica una vez más, generando remolinos más pequeños y dirigidos a sus extremidades, intentando inmovilizarlos. Kirishima y Tetsu respondieron de la misma manera, usando sus dones mejorados para endurecer partes específicas del cuerpo, liberándose de la garra del villano. Sus cuerpos brillaban con un brillo recién descubierto, un testimonio de sus habilidades mejoradas y su riguroso entrenamiento. Finalmente, a una distancia de ataque, Kirishima y Tetsu lanzaron un ataque coordinado. Con un poderoso rugido, Kirishima apretó el puño y asestó un golpe devastador, su don endurecedor adaptativo aumentó momentáneamente la dureza de su puño para maximizar el impacto. Al mismo tiempo, el cuerpo de acero de Tetsu se adaptó para volverse tan denso y afilado como una espada, y balanceó su brazo como una espada, apuntando al dispositivo generador de viento del equipo villano Cyclone Master que estaba aumentando su potencia de salida. El general villano fue sorprendido por la velocidad y ferocidad del ataque de los jóvenes héroes. Los vórtices de viento de Cyclone Master flaquearon ante el ataque, y el dispositivo responsable de generar los torbellinos fue destrozado por el golpe preciso de Tetsu. Aturdido y derrotado, Cyclone Master cayó al suelo, y los vientos, que alguna vez fueron feroces, se disiparon a su alrededor. Kirishima y Tetsu permanecieron triunfantes sobre su oponente caído, su fuerza combinada y sus quirks evolucionados eran un testimonio de su inquebrantable determinación y trabajo duro. Asui, con su don de rana mejorado, combinó fuerzas con Hiro, quien manipulaba las ondas sonoras para crear poderosas explosiones sónicas. El dúo trabajó en perfecta armonía, utilizando sus nuevas habilidades para contrarrestar las devastadoras ondas sonoras de Echo Blaster y evitar una mayor desorientación. Asui saltó por el aire, su nueva habilidad para secretar sustancias adhesivas de su piel le permitió adherirse y escalar paredes sin esfuerzo. Hiro, su compañero en esta intensa batalla, se paró firmemente en el suelo, su don de conector de auriculares ahora podía manipular las ondas de sonido con precisión.
Juntos, se enfrentaron a Echo Blaster, un villano cuyo poder para amplificar y dirigir las ondas de sonido representaba una amenaza importante. La caverna resonó con los ensordecedores rugidos de los ataques sónicos de Echo Blaster. Asui esquivó ágilmente las explosiones, utilizando su agilidad mejorada para evadir las ondas desorientadoras. Su piel ahora secretaba un lubricante que le permitía deslizarse por espacios reducidos con facilidad, mejorando aún más sus habilidades evasivas. Hiro, en cambio, se mantuvo firme, su don ahora era capaz de crear barreras de sonido que desviaban las ondas de sonido entrantes. En un movimiento bien coordinado, Asui se lanzó desde la pared y su lengua alargada se disparó hacia adelante para envolver una estalactita. Con un poderoso golpe, arrojó una andanada de rocas hacia Echo Blaster, lo que obligó al villano a detener momentáneamente su asalto sónico para evadir los proyectiles. Aprovechando la oportunidad, Hiro desató una explosión sónica concentrada desde los conectores de sus auriculares, la fuerza de las ondas sonoras se amplificó a un nivel que no podría haber alcanzado antes de su entrenamiento de verano. La poderosa onda sonora impactó a Echo Blaster, haciendo que el villano tropezara. Asui, todavía en el aire, aprovechó la desorientación del villano y secretó toxinas paralizantes de su piel. Con una rápida patada, golpeó a Echo Blaster, transfiriendo las toxinas e inmovilizando temporalmente a su enemigo. Hiro, al percibir una oportunidad, cargó con su don una vez más. Aprovechando su nueva habilidad para comunicarse telepáticamente, coordinó en silencio su siguiente movimiento con Asui. Mientras los conectores de sus auriculares vibraban con energía, dirigió otra poderosa explosión sónica hacia Echo Blaster, esta vez apuntando al suelo debajo del villano. La fuerza de la explosión destrozó el suelo y creó un abismo que se tragó a Echo Blaster. Cuando el villano desapareció en las profundidades, Asui y Hiro intercambiaron una mirada de determinación. Sus dones mejorados y su trabajo en equipo sin fisuras eran un testimonio del duro trabajo que habían realizado durante su entrenamiento de verano. Capítulo 161. Potenciadores. Para contrarrestar las habilidades de robo de tiempo de Temporal Tief, Ida y Midoriya unieron fuerzas. El don de motor evolucionado de Ida le permitió cambiar entre varias velocidades, mientras que las habilidades One for All de Midoriya proporcionaron un impulso crucial a su agilidad. Juntos, pudieron superar en maniobras a Temporal Tief, evitando que les robaran velocidad. La caverna resonó con los sonidos de la batalla, mientras Ida y Midoriya se preparaban para enfrentarse a Temporal Tief. El villano sonrió maliciosamente, listo para explotar sus habilidades de robo de tiempo contra la pareja. Tanto Ida como Midoriya sabían que, para prevalecer, necesitaban confiar en sus dones recientemente mejorados y en la fuerza de su vínculo como compañeros de equipo. Cuando comenzó la pelea, Temporal Tief se abalanzó sobre Ida, intentando robarle su velocidad y dejarlo vulnerable. Sin embargo, el don de motor evolucionado de Ida le permitió cambiar rápidamente entre varias marchas. Logró esquivar el agarre del villano al cambiar a una ráfaga de alta velocidad, tomando a Temporal Tief por sorpresa. Esta nueva habilidad para controlar su velocidad le dio a Ida la ventaja que necesitaba para mantenerse un paso por delante de su oponente. Midoriya, por otro lado, había estado trabajando incansablemente para dominar One for All, aumentando constantemente su control sobre su inmenso poder. Si bien aún no podía controlar todo su poder, había aprendido a afinar su don para proporcionar un impulso crucial a su agilidad. Con sus reflejos y precisión mejorados, Midoriya pudo anticipar los ataques de Temporal Tief, lo que dificultaba que el villano acertara. La batalla continuó, con Ida y Midoriya trabajando juntos a la perfección. Las ráfagas de alta velocidad de Ida le permitieron entrar y salir de la refriega, lanzando patadas rápidas y poderosas que dejaron a Temporal Tief tambaleándose. Mientras tanto, Midoriya usó su agilidad para saltar de las paredes e impulsarse por el aire, lanzando golpes devastadores que debilitaron aún más a su adversario. Cuando el ladrón temporal empezó a flaquear, hizo un último intento desesperado por robarle tiempo al duro. Desató una ola de energía temporal que amenazó con envolver tanto a Ida como a Midoriya, frenándolos hasta casi detenerse. Sin embargo, su riguroso entrenamiento y sus dones mejorados los habían preparado para este momento. Ida cambió a una velocidad de crucero sostenida, impulsándolo hacia adelante con tal fuerza que atravesó la onda temporal, dejando un rastro de tiempo inalterado a su paso. Midoriya, en perfecta sincronía con su compañero de equipo, usó su agilidad mejorada para seguir el camino de Ida, evitando los efectos de ralentización del tiempo.
Juntos, se acercaron a Temporal Tief, quien se dio cuenta de que había subestimado la fuerza de su vínculo y el poder de sus dones mejorados. Con un ataque final sincronizado, Ida asestó una patada a alta velocidad mientras Midoriya asestó un poderoso puñetazo, enviando a Temporal Tief a estrellarse contra la pared de la caverna, neutralizándolo de manera efectiva. Tanto Ida como Midoriya salieron victoriosos, respirando con dificultad mientras observaban el campo de batalla. Habían superado con éxito el desafío que les planteó Temporal Tief, lo que demostraba el valor de sus 5 semanas de entrenamiento en el campamento de verano. Uraraka, ahora capaz de controlar la dirección e intensidad de la gravedad, se asoció con Hagakure, que podía hacer invisibles a otros objetos o personas. Sus esfuerzos combinados frustraron con éxito los intentos de Gravity Shifter de inmovilizar a sus compañeros de clase y hacerlos levitar indefensos en el aire. Uraraka y Hagakure se acercaron al Gravity Shifter con cautela, con los ojos fijos en el general villano que ya había hecho que varios de sus compañeros de clase flotaran sin control en el aire. Con un nuevo sentido de determinación y confianza en sus dones mejorados, el dúo se preparó para enfrentarse al enemigo. Hagakure, usando su don de invisibilidad evolucionado, hizo que tanto ella como Uraraka fueran invisibles a simple vista. Esto les permitió acercarse al Gravity Shifter sin ser detectados, mientras que sus compañeros de clase continuaron enfrentándose a los otros generales villanos. El dúo se movió rápidamente, con cuidado de no revelar su posición haciendo ruido o perturbando el entorno. Mientras se acercaban al Gravity Shifter, Uraraka notó que el villano estaba enfocando su manipulación de la gravedad en un área específica. Vio una oportunidad y decidió probar los límites de su don de gravedad cero mejorado. Concentrándose en el área afectada, invirtió la dirección de la gravedad, contrarrestando la influencia del villano y haciendo que los compañeros flotantes descendieran suavemente de regreso al suelo. El cambio repentino en la fuerza gravitacional tomó a Gravity Shifter desprevenida y rápidamente se dio cuenta de que la estaban desafiando. Hagakure, aprovechando el momento de confusión, corrió rápidamente y lanzó una serie de golpes rápidos y precisos al villano, usando su agilidad mejorada y las habilidades de combate adquiridas en el entrenamiento del campamento de verano. Gravity Shifter, desesperada por recuperar el control, intentó inmovilizar a Hagakure aumentando la gravedad a su alrededor. Pero antes de que la villana pudiera lograrlo, Uraraka manipuló hábilmente la gravedad en el área, anulando el poder de Gravity Shifter y permitiendo que Hagakure continuara su ataque. La villana luchó por comprender cómo sus poderes estaban siendo contrarrestados con tanta eficacia. A medida que la batalla se desarrollaba, Uraraka continuó mostrando su dominio sobre la dirección e intensidad de la gravedad. Creó campos de gravedad localizados para obstaculizar el movimiento del villano, haciendo que fuera casi imposible para ellos escapar o contraatacar. Hagakure, ahora capaz de hacer invisibles a otros objetos o personas, había ampliado sus opciones tácticas. Usó su habilidad para hacer invisibles los escombros y los proyectiles, lanzándolos hacia el Gravity Shifter con una velocidad y precisión increíbles. Al general villano le resultó difícil esquivar estos ataques invisibles, desgastándolos lentamente. Con el Gravity Shifter acorralado y sus poderes neutralizados, el dúo vio una oportunidad de terminar la batalla. Hagakure usó su invisibilidad para crear un espectáculo de luces deslumbrante, desorientando aún más al villano, mientras que Uraraka manipuló la gravedad alrededor del Gravity Shifter, levantándolos del suelo y dejándolos indefensos. La combinación de sus quirks mejorados y su excepcional trabajo en equipo permitió a Uraraka y Hagakure derrotar al formidable Gravity Shifter. La sombra oscura de Tokoyami evolucionó, lo que le permitió controlar múltiples sombras simultáneamente. Se asoció con Shiai, quien manipulaba sombras para crear varias construcciones. Su dominio combinado de la oscuridad y la sombra abrumó a Phantasm, impidiendo que el villano creara ilusiones que sembrarían confusión y caos. Todoroki, ahora capaz de manipular los gradientes de temperatura, y Bakugo, que podía controlar las propiedades de sus explosiones, se unieron para enfrentarse a Elemental Enchanter. Su dominio del fuego, el hielo y las corrientes térmicas les permitió contrarrestar los ataques elementales del villano y mantener el control sobre el campo de batalla. Las versátiles esferas Pop-Off de Mineta y la capacidad de Zero para generar distintos tipos de adhesivos fueron puestas a prueba contra Polarity Prodigy. Sus esfuerzos combinados neutralizaron las fuerzas magnéticas del villano y obstaculizaron los movimientos de su oponente.
Kinoko, ahora capaz de crear y manipular varios tipos de hongos, luchó contra su Arm Commander, que podía invocar y controlar enjambres de insectos o pequeños animales, con Monoma, que copió sus poderes. El dúo demostró ser una fuerza formidable. Usaron sus dones para controlar el campo de batalla, abrumando a su Arm Commander y evitando que atacara a otros. Finalmente, Yosetsu Awase, con su evolucionado don de soldadura, y Ir-Yurin, que podía desarrollar escamas con diversas propiedades, se enfrentaron a Quantum Quaker. Juntos, mitigaron los destructivos terremotos del villano, asegurando la seguridad de sus compañeros de clase y del medio ambiente. Capítulo 162. Equidad, no más. Mientras los estudiantes luchaban valientemente, el suelo seguía temblando bajo sus pies, amenazando con el colapso de toda la ciudad cavernosa. Terraformer, con sus poderes restaurados, intentó frenéticamente estabilizar la Tierra, pero el tiempo se estaba agotando. Los estudiantes sabían que tenían que actuar rápido o todos sus esfuerzos serían en vano. Los demás, al darse cuenta de que habían raptado a Momo, redoblaron sus esfuerzos contra los generales. Mokami, desesperado por salvarla, obligó a su cuerpo a moverse más rápido. Nigels, percibiendo su urgencia, finalmente encontró una forma de contrarrestar el efecto de ralentización del tiempo. Envió una oleada de energía a través del cuerpo de Mokami, lo que le permitió librarse del don del ladrón temporal y recuperar su velocidad normal. Mokami se unió a los demás en la batalla contra los 10 generales, con su cuerpo rebosante de poder gracias a las mejoras que había desbloqueado. Su piel de Kevlar y sus huesos de fibra de carbono lo hacían casi inmune al daño, mientras que sus conexiones neuronales de alta velocidad le permitían reaccionar con una velocidad increíble. Su camuflaje superior le permitió mimetizarse perfectamente con el entorno, lo que hizo que fuera casi imposible para los villanos rastrear sus movimientos. Con cada momento que pasaba, Mokami y las chicas comenzaron a inclinar la balanza de la pelea a su favor. Mina, con el rostro marcado por la determinación, lanzó una ráfaga de patadas y puñetazos contra su oponente, mientras Ibara y Reiko trabajaban juntas para atrapar e inmovilizar a otro villano. La devastación y la desesperación de Mokami crecían con cada segundo que pasaba, alimentando sus ataques y haciéndolos más brutales que antes. Ya no se contenía. Sus golpes eran feroces, rompiendo huesos y abriendo cráneos. Sus ojos adquirieron un tono sangriento de asesinato, y el aire a su alrededor parecía vibrar con su rabia. Incluso los villanos, que momentos antes habían estado decididos a aplastar a sus oponentes, comenzaron a huir aterrorizados. Su piel de Kevlar, sus huesos de fibra de carbono y sus fibras musculares de Kevlar lo convertían en una fuerza a tener en cuenta, mientras que su material pulmonar poroso y sus órganos bioeléctricos pulsados aumentaban su resistencia y resiliencia. Sus órganos regenerativos mejorados y su inmunidad nanobot mejorada significaban que podía recuperarse de las heridas a un ritmo asombroso, mientras que sus conexiones neuronales de alta velocidad y su metabolismo de máxima eficiencia empujaban sus capacidades mentales y físicas más allá de los límites humanos. Por último, su camuflaje superior hacía que fuera casi imposible para los villanos rastrearlo mientras atravesaba sus filas como un torbellino. Un villano se abalanzó sobre él, pero Mokami lo esquivó con facilidad y respondió con un puñetazo que le partió los huesos. El villano cayó al suelo, con el rostro cubierto de sangre y dientes rotos. Mokami no dudó y pasó rápidamente a su siguiente objetivo. «Ten cuidado, Mokami», gritó Ibara con preocupación en el rostro mientras lo veía pelear con una ferocidad implacable. La batalla continuó y la mente de Mokami estaba concentrada en un único objetivo: rescatar a Momo. Mientras avanzaba por el campo de batalla, cada uno de sus movimientos estaba impulsado por una emoción pura, una potente mezcla de miedo, ira y determinación. Cada villano con el que se encontraba sentía toda la magnitud de su ira, y sus cuerpos quedaban destrozados y maltrechos a su paso. Los generales restantes y sus subordinados, reconociendo la monstruosa fuerza en la que se había convertido Mokami, se apresuraron a huir. El pánico pintaba sus rostros y sus voces temblaban de terror mientras gritaban órdenes y advertencias unos a otros. Ya no podían mantener la fachada de villanos despiadados e inflexibles. Ahora eran simples mortales, tratando desesperadamente de escapar de las consecuencias de sus acciones. Mientras los villanos se apresuraban a escapar, Mokami vio a uno que intentaba excavar en el suelo, muy parecido al villano que había secuestrado a Momo. El túnel se estaba cerrando sobre sí mismo y los villanos intentaban frenéticamente atravesar el pasaje cada vez más pequeño, con sus rostros deformados por el miedo y la desesperación.
Impulsado por la rabia y la determinación, Mokami atacó al villano que se había escondido en la madriguera, y sus poderosas piernas lo impulsaron hacia adelante a una velocidad increíble. El villano apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el pie de Mokami impactara contra su pierna, rompiéndola con un crujido enfermizo. El villano aulló de dolor, incapaz de continuar su huida. Mokami se alzaba sobre él, sus ojos ardían con furia pura. ¿Dónde está Momo? Gruñó, cada palabra cargada de amenaza. El villano, con el rostro desencajado por el dolor y el terror, tartamudeó una respuesta. No lo sé. Lo juro, no lo sé. La expresión de Mokami se ensombreció aún más y agarró al villano por el cuello, levantándolo en el aire. Será mejor que empieces a hablar, o haré que desees no haber nacido nunca. Gruñó. En ese momento, Midoriya llegó a la escena, con el rostro lleno de preocupación. Mokami, esto no está bien. Somos héroes. No podemos actuar así. Exclamó. Mokami, con la mente nublada por la ira, no escuchó. Con un solo puñetazo, envió a Midoriya volando hacia atrás, estrellándose contra la pared de la caverna. Midoriya se desplomó en el suelo, aturdido pero aún consciente. El corazón de Mokami latía con fuerza en su pecho mientras volvía su atención al aterrorizado villano que colgaba de su agarre. Su rostro se retorció en una mueca mientras apretaba su agarre, cortando el suministro de aire del villano. Dime dónde está Momo o te destruiré. Amenazó con voz fría e implacable. Los ojos del villano se abrieron de miedo y jadeó desesperadamente mientras luchaba por hablar. Por favor, no lo sé, lo juro. Susurró el villano, su voz apenas era un susurro. La expresión de Mokami permaneció impasible mientras miraba fijamente a los ojos del villano, buscando cualquier indicio de engaño. De repente, una poderosa ráfaga de viento sopló a través de la caverna, distrayendo momentáneamente a Mokami. En ese instante, el villano logró zafarse de su agarre, cayendo al suelo y arrastrándose en un intento desesperado por escapar. La ira de Mokami estalló de nuevo cuando se abalanzó sobre el villano que huía, lo agarró por el tobillo y lo tiró hacia atrás. El villano gritó de dolor y su pierna rota se retorció de forma antinatural mientras lo arrastraban por el suelo rocoso. Última oportunidad. Gruñó Mokami, su voz apenas era más que un susurro. Dime dónde está. Las lágrimas corrieron por el rostro del villano mientras soltaba una respuesta. Yo realmente no lo sé. No me dijeron nada. Por favor, tienes que creerme. Aizawa, al presenciar la situación, utilizó rápidamente su don para intentar detener a Mokami. Sin embargo, su don no tuvo ningún efecto sobre él, ya que sus mejoras eran el resultado de modificaciones genéticas y no un don. Sin inmutarse, Aizawa se acercó a Mokami, con la intención de evitar que cruzara una línea que ningún héroe debería cruzar jamás. Mokami, comprendo tu desesperación, pero ese no es el camino. Dijo Aizawa con firmeza. Debemos mantener nuestros principios, incluso ante la adversidad. El corazón de Mokami se enfrió y no le importaron los gritos de piedad del villano ni lo que otros pensaran de él. Todo lo que le importaba era salvar a Momo. Continuó interrogando al villano, recurriendo a métodos de tortura cada vez más brutales. El villano gritaba de dolor, pero sin importar lo que hiciera Mokami, insistía en que no sabía el paradero de Momo. Finalmente, en un intento desesperado por salvarse de la ira de Mokami, el villano reveló una información crucial. Está bien, está bien. No sé dónde está Momo, pero puedo decirte algo más. Jadeó, con lágrimas corriendo por su rostro. Nosotros somos parte de una organización. Una poderosa organización de villanos llamada. Mokami se inclinó para acercarse, su furia se calmó momentáneamente por la curiosidad. ¿Cuál es el nombre de la organización? Preguntó, con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. El villano dudó, sabiendo que revelar esa información podría significar la muerte para él, pero el miedo a la ira de Mokami era aún mayor. Equidad. Susurró con voz temblorosa. Los ojos de Mokami se abrieron en estado de shock, y la revelación le provocó un escalofrío en la columna. El torturado villano resopló en el suelo, con el cuerpo golpeado y destrozado por el implacable ataque de Mokami. Toru, Mina, Itsuka, Pong y varios otros estudiantes se apresuraron a sujetar a Mokami, rodeándolo con sus brazos en un intento desesperado por evitar que le hiciera más daño. Mokami, por favor. Tienes que parar. Gritó Toru con voz temblorosa por la emoción. Si no lo haces, podrías matarlo y eso te marcaría de por vida. Nunca podrás convertirte en un héroe.
Mina, con los ojos llenos de lágrimas, añadió. Sabemos lo mucho que te preocupas por Momo, pero esta no es la manera de salvarla. El cuerpo de Mokami tembló por el esfuerzo que le costó contener su ira. Cerró los ojos, luchando por recuperar el control de sus emociones. Mientras las chicas lo abrazaban, podía sentir su calor, su amor y su apoyo, y eso comenzó a calmarlo. Finalmente, Mokami abrió los ojos y fijó la mirada en el suelo. Equidad. Susurró, con voz baja y tensa. Aún le goteaba sangre de los ojos, las orejas y la nariz, un testimonio del daño que las mejoras que había desbloqueado le estaban haciendo al cuerpo. El dolor lo destrozaba, pero se negaba a dejar que lo detuviera. No había tiempo que perder. Momo lo necesitaba. El corazón de Mokami latía con fuerza en su pecho, una abrumadora mezcla de miedo y determinación latía por sus venas mientras se liberaba suavemente del abrazo de las chicas. Con una determinación férrea, caminó hacia un área abierta dentro de la caverna, muy consciente de las miradas de sus compañeros de clase y maestros clavadas en él. Su sorpresa era palpable, pero la concentración de Mokami permaneció inquebrantable. Cuando extendió la mano y tocó la pared de la caverna, su conexión con su don surgió como un maremoto imparable. En un instante, la enorme pared de la montaña se desmoronó y se convirtió en polvo, creando un agujero enorme lo suficientemente grande como para que pasara un avión a reacción. La magnitud del espectáculo provocó escalofríos en todos los que lo presenciaron, una demostración impresionante del poder puro de Mokami. Los estudiantes y profesores no podían hacer más que mirar con asombro, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y la boca abierta. Pero Mokami no se detuvo a reconocer sus reacciones, pues su mente ya estaba pensando en crear un avión a reacción para rastrear y rescatar a Momo. Sus dedos temblaban de anticipación mientras levantaba la mano para hacer que el jet cobrara vida, pero su conexión con su don se cortó de repente. Con un sobresalto, se dio la vuelta para ver a Aizawa, su expresión estoica y resuelta. El corazón de Mokami latía con frustración y enojo, pero Aizawa lo miró a los ojos sin pestañear y le explicó. No permitiré que te apresures a un lugar peligroso solo. Los villanos probablemente también te quieran. Necesitamos ayuda y necesitamos un plan. Pero la resolución de Mokami se negó a flaquear. Impulsado por su amor eterno por Momo y la desesperación por salvarla, respiró profundamente y entrecerró los ojos mientras decidía tomar una medida drástica. Con un movimiento rápido, sacó una granada aturdidora de su cinturón y se la arrojó a Aizawa con todas sus fuerzas. La explosión de luz cegadora desorientó momentáneamente a Aizawa, que instintivamente levantó las manos para protegerse los ojos. Aprovechó la oportunidad y el corazón de Mokami se aceleró mientras invocaba un avión a reacción con su don. El elegante cuerpo metálico tomó forma ante él. Sus compañeros de clase y profesores lo miraron en estado de shock, incapaces de comprender hasta dónde estaba dispuesto a llegar Mokami por el bien de Momo. Los motores rugieron y ahogaron sus jadeos y susurros. Mientras Mokami se preparaba para subir al avión, con el corazón dolorido por el peso de su decisión, ordenó a Nigel que llamara a Debakin, el recién elegido presidente del país. La elección de Bakin había sido posible solo una semana antes, gracias a la ayuda de Mokami. Sabiendo que lo que estaba en juego nunca había sido tan importante, Mokami solo pronunció una frase, con la voz temblorosa por la emoción. Se acabó la equidad. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon.
Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.